El documento se trata de una cartilla. Muy buenos días. Vamos a dar inicio al 26º coloquio de historia con las palabras de bienvenida de la directora de la División de Estudios Históricos y Humanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la doctora Lilia Oliver. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Con la representación del doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida y saludo con mucho respeto y cariño a quienes nos acompañan en esta mesa. Doctor Jan Meyer, qué gusto saludarlo. Muchas gracias por aceptar una vez más estar aquí en nuestro coloquio. Sí, los saludo con mucho cariño. Igualmente, la doctora Pilar Gutiérrez Lorenzo, que es la coordinadora del doctorado en Historia de nuestro centro universitario. Por supuesto, la doctora Salina Becerra, historiadora del Departamento de Historia. El doctor Aristarco Regalado, grandes historiadores, qué gusto saludarlos. De igual manera, quiero saludar al doctor David Carvajal, que nos acompaña, es el jefe del Departamento de Historia y él es el organizador de este coloquio, a quien le agradezco y lo felicito por la organización de este coloquio. A claustro de profesores de nuestro departamento que aquí nos acompañan, por supuesto, a nuestros estudiantes, a la doctora Paulina, que nos trae saludos del doctor Tomás Calvo, que lo extrañamos. Bueno, a todos ustedes, es un gran honor para mí darles la más cordial bienvenida a nuestro coloquio de historia, hoy titulado México-España, siempre va de acuerdo al país invitado, que lo vamos a tener en su 26ª edición y que en esta ocasión nuestro coloquio de historia pues está dedicado a evocar el legado de ese gran historiador británico David Bradding, quien hizo tantos aportes bibliográficos a nuestra historia de México y que, como ustedes saben, falleció recientemente. Así que solamente repetir una bienvenida de parte de nuestro rector, el doctor Juan Manuel Durán Juárez, agradecer a todos los presentes y, como siempre, mi saludo muy especial lo hago en estos eventos a nuestros estudiantes. A los estudiantes de nuestros programas de historia, licenciatura, maestría y doctorado, que hoy van a tener el gusto de escuchar a quienes están en esta mesa y que son conocedores y expertos sobre la obra del doctor David Bradding. Como dije, hoy evocamos su memoria y le rendimos un homenaje a través de nuestro coloquio de historia. Sean bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Lilia Oliver por sus palabras de bienvenida y vamos a dar inicio entonces a este coloquio que, como ya escucharon, tiene como objeto el reconocimiento de este historiador británico que forma parte de esta saga, de esta historiografía que desde el Reino Unido se ha preocupado por los mundos ibéricos e iberoamericanos, en donde están historiadores como John Eliot, como John Lynch y como el doctor Bradding, que falleció a principios de este año 2024. El doctor Bradding fue uno de los primeros historiadores invitados a la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar.
Con este motivo impartió un curso y conferencia magistral en nuestra casa de estudios. Estuvo también como invitado en más de una ocasión en esta Feria Internacional del Libro. Y bueno, es una obra, la suya, cercana a todo y obligada para todos aquellos que nos interesamos en la historia de la Nueva España, en la historia de Iberoamérica. En primer lugar, vamos a tener la participación de la doctora María del Pilar Gutiérrez Lorenzo, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, coordinadora del doctorado en Historia en esta institución, cuya línea de investigación abarca tanto el virreinato de la Nueva España como las instituciones de antiguo régimen, autora de varios libros, numerosos capítulos y artículos sobre estas temáticas. Nuestros invitados, nuestros ponentes de esta mañana tienen 30 minutos para la exposición de su trabajo. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Celina Becerra. Muchísimas gracias al Departamento de Historia y en particular al doctor David Carvajal por el honor de estar hoy con todos ustedes en este homenaje tan merecido al doctor Brady. Para tenerme al tiempo voy a leer las notas que escribí en relación a este homenaje. Con gran pesar, el pasado 19 de abril de este año, amanecimos con la triste noticia de la muerte en Cambridge del historiador, catedrático, académico e investigador británico David Brady, reconocido internacionalmente por sus contribuciones bibliográficas a la historiografía mexicana. Murió a los 87 años de edad tras una larga vida dedicada a la historia. Esa mañana, la sentida noticia se difundía en las redes sociales y replicaba una y otra vez entre la comunidad académica como una moderna letanía o un repicar de campanas semejando a la Noche de Muertos michoacana, en la que se habla a los que ya fallecieron. En este caso, para manifestar lo mucho que la historia mexicana debe a este historiador británico y para reconocer su gran legado. El Colegio de México, por poner un ejemplo, puso en la red el siguiente mensaje. Fue referente en la historia de América Latina, realizando contribuciones fundamentales a la historia política, económica y cultural de la región, especialmente de México y Perú. El Comité Mexicano de Ciencias Históricas publicó en la red social X, antes Twitter: erudito de la historiografía novohispana, miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia. El Gobierno de México lo condecoró con la Orden del Águila Azteca. Son tan solo dos ejemplos estos que resumen en apenas 3 líneas la vida de uno de los grandes referentes de la historia de México de la segunda mitad del siglo XX y el primer cuarto del siglo XXI. Autor de una extensa e influente producción bibliográfica, destaca por su contribución con libros como Mineros y comerciantes en el México borbónico, de 1971, y Haciendas y ranchos en el Bajío mexicano, de 1972. Modelos historiográficos de historia social y económica con un extraordinario abordaje de la realidad mexicana desde lo regional. Con estas dos obras, y la que llegaría años después, en 1994, titulada Una iglesia asediada, el obispado de Michoacán, 1749-1810, completó una trilogía sobre el México borbónico. Ahora, con este título, su interés se centró en el mundo eclesiástico michoacano, convirtiéndose en una obra clave no solo para la historia michoacana, sino también para la Iglesia de la Nueva España a fines del virreinato. Su aportación a la historia cultural vino de la mano de obras como Los orígenes del nacionalismo, de 1973, Mito y profecía en la historia de México, 1988, Orbe indiano, 1991, La Virgen de Guadalupe, 2002, de la monarquía católica a la República Criolla, 1991, y Nueva España, Patria y Religión, del 2012. Libros que resumen 4 décadas de investigación y reflexión en las ideas
representaciones y sensibilidades que originaron y nutrieron el concepto de patria en la Nueva España y en parte en el Perú. Si hay que buscar un denominador común que signifique la vasta y extensa obra de Breidin y que la catapulte al podium de los grandes, es que muestra en su conjunto una gran erudición, lo cual hace que no se ancle en un periodo concreto, sino que pueda desplazarse sin contratiempos temporales entre el México antiguo y el contemporáneo, que pueda articular muchas perspectivas como la historia social, cultural, económica y de las ideas, la historia comparada y vascular sin perder perspectiva entre los espacios regionales americanos y los grandes escenarios europeos. Pero, ¿cuál fue el camino historiográfico y de vida de Breidin? ¿Cuál es el camino historiográfico que tuvo que recorrer para que hoy tengamos un legado como el que construyó sobre la historia de México? ¿Cómo se formó el historiador que este año nos ha dejado y que tantos aportes fundamentales realizó al conocimiento de la historia política, social, económica y cultural de México, pero también de Perú en los periodos colonial y republicano? ¿Cómo construyó su pasión, erudición y dedicación por el conocimiento histórico de la Nueva España? Como historiador preocupado por el contexto circunstancial de la producción historiográfica, Breidin dejó un gran número de información sobre su vida y la creación de sus obras en prólogos y entrevistas. Gracias a estas notas podemos construir su interés por América Latina, por lo regional, por México y su trabajo de archivo. Sin embargo, hoy quiero traer aquí otra faceta: al maestro en el oficio de historiar, en la acepción que le da el diccionario de la Real Academia. Persona que enseña una ciencia, arte u oficio o tiene el título para hacerlo. Es este mi propósito, porque es este un foro lleno en su mayoría de estudiantes de la licenciatura de Historia y porque en mi desempeño como profesora de la Universidad de Guadalajara me enfrento todos los días al reto de defender un oficio cuando la paciencia, la perseverancia, la reflexión y la virtud no son aspectos tenidos en cuenta en nuestra sociedad actual, marcada por la posmodernidad, donde predomina el relativismo, el individualismo, la fragmentación de la realidad e incluso la capacidad para distinguir lo humano de lo virtual. Tenemos un gran reto entre nuestras manos: enseñar y aprender el oficio de historiar. ¿Cómo defender el oficio de la historia? ¿De qué manera debemos mostrar a los nuevos historiadores la ruta a seguir? ¿Qué instrumentos debemos poner en sus manos para que no se pierdan en las tempestades de esta navegación? ¿Cómo enseñarles con brújulas, diarios de navegación y pertrechos tan diferentes a los que nosotros tuvimos cuando iniciamos? En definitiva, ¿cómo inculcar la pasión por esta gran aventura en la que nada es seguro y cuyo destino no tiene un final previsible? En estos momentos nos enfrentamos a la modificación del plan de estudios de la licenciatura en Historia de la Universidad de Guadalajara. Y cuestiones alrededor de estas preguntas son las que nos inquietan en reuniones y debates que no tienen fin ni fácil resolución. Tal vez un buen camino en este mar de inquietudes sea seguir a los clásicos, y Breidin es por mérito propio un clásico de la historia de México. Cuando decimos que algo es clásico, queremos expresar algo relacionado con valores modélicos y evocadores que inspiran. Traer a los clásicos, en este caso a Breidin, a nuestra reflexión, consiste en saborear en primera persona toda la riqueza que nos ofrece su experiencia de vida y legado histórico y hacerlo nuestro, incorporarlo a nuestra conciencia. Es calibrar el camino a recorrer para la construcción del rigor histórico, la profundidad de análisis y claridad expositiva que ha servido y sirve de guía en la formación de la mayoría de los especialistas actuales y también en generaciones de estudiantes interesados en la historia. Pero ¿cuál es el camino? Como les dije en líneas anteriores, no se dejen engañar, porque por mucho que les diga, el oficio de historiar, a decir de don Luis González, no tiene un final previsible. Por lo tanto, les invito ahora, que ya están embarcados, a disfrutar de la aventura de este viaje,
por lo que ahí va algunas sugerencias, recomendaciones o tips, como ustedes quieran llamar. Primer tip. No le teman a dejar por un tiempo los chilaquiles y frijoles de mamá y viajen. Conozcan otras culturas. Les aseguro que cuando regresen, su vida será otra. Cuando al joven historiador británico Arnold Toynbee se le cuestionaba por qué pasaba su tiempo en Oxford enseñando la historia de Grecia y Roma, respondía: mi trabajo al enseñar historia es hacer que la gente conozca una nueva vida y una civilización diferente de la nuestra, de una forma profunda y que les dé diferentes oportunidades de mejorarse. Latinoamérica era para el joven Brading, cuando tenía su edad, la edad que ustedes tienen ahora, un territorio completamente desconocido. Había nacido en 1936, en el llamado periodo de entreguerras, y cuando tuvo edad de reclutamiento, porque el servicio militar era entonces obligatorio para los varones, fue enviado a Hong Kong entre 1956 y 1956. Con 21 años ingresó en las Fuerzas Aéreas, donde aprendió chino. Sin embargo, su interés por México surge más tarde, después de pasar 3 años en la Universidad de Cambridge, estudiando historia entre 1957 y 1960, y consigue una beca para estudiar en Yale, Estados Unidos. Solo hay que viajar para que el mundo se nos ensanche al momento de conocer otras culturas, otras formas de ver y pensar el mundo. Y si no, miren cuántos estudiantes extranjeros vienen a nuestra universidad cada semestre interesados por México, su gente y su cultura. Pues bien, como si se tratara de uno más de estos estudiantes extranjeros que no conocen el español, con los que nos topamos por los pasillos de nuestro centro universitario, Brading fue a Estados Unidos y estando allí, un amigo le invitó a Cuba. Para entonces, Brading no conocía Europa más allá del Canal de la Mancha y no hablaba español. Ese viaje a Cuba fue su primer contacto con otra cultura, con otra civilización, con América Latina. Ahora bien, cabe hacerse una primera pregunta. ¿Hubiera sido lo mismo para la historiografía de México si Brading no hubiera aprovechado las vacaciones de Pascua de ese año de 1961 para ir a Cuba con un amigo? Más tarde, con otro amigo inglés hizo otro viaje por el Caribe, visitando entonces las islas de Jamaica, Santo Domingo y Puerto Rico. Pero eso no fue todo. En el verano de 1961 vino a México. Tal vez nosotros ahora diríamos que se la estaba pasando pipa o que estaba de Chile bolita, viajando y viajando, gastando y sin estudiar, pero no fue así. Estaba, como dijo en su día Toynbee, conociendo una nueva vida, una nueva civilización, una forma profunda que le dio una oportunidad diferente de mejorar y la aprovechó. Fíjense bien lo que dije, una oportunidad diferente y la aprovechó. ¿Cuántas oportunidades tenemos en nuestra vida para crecer académicamente y las desaprovechamos? Cabe la reflexión. Pues bien, Brading vino en el verano de 1961 a México y durante 8 semanas estuve viajando por su cuenta, conociendo lo más llamativo para un extranjero de la civilización mexicana: Teotihuacán, Monte Albán, Palenque y Yucatán. Pero también hizo un recorrido por las ciudades coloniales desde Guadalajara hasta Chiapas, conociendo Querétaro, San Miguel y Guanajuato. Fue su exposición con el barroco mexicano lo que le transformaría su vida, según él reconoció siempre. En resumidas cuentas, para aquellos que todavía no lo tienen claro y quieren aventurarse en el oficio de estudiar, se lo diré en palabras del propio Brading sacadas en la entrevista. Y dijo así: aunque durante mi estancia en Yale estuve estudiando historia norteamericana, no me fascinó. Interesante, obviamente, pero no me fascinó, no me llamó la atención. Entonces, cuando vine acá, a México, fue para mí una experiencia extraordinaria, porque pertenezco a una generación de posguerra donde los viajes no eran tan posibles. Por favor, viajen. Segundo tip.
Sigan su intuición, su olfato y, si es necesario, desafíen a su director de tesis, aunque esto signifique un mayor reto y tengan que trabajar duro. Al finalizar su estancia en Yale y volver a Londres, Bradin estuvo una temporada sin saber qué hacer, un poco desorientado, diría yo, tratando de ordenar tantas experiencias y acomodarse a un mundo que ya no era el que dejó. Así pasa cuando acumulas experiencias conociendo otras culturas, como a él le pasó. Pero bueno, algo tienes que hacer porque uno no puede estar ni quedarse sin hacer nada. Y entonces decidió hacer un doctorado. Eso se dice fácil, pero detrás de esta decisión está nada más y nada menos que una tesis, y detrás de la tesis un director. Es aquí cuando Bradin se le presentó otra gran bifurcación en ese camino emprendido para alcanzar el oficio de historiar, y le apostó a la aventura, como ya hizo antes cuando obtuvo su beca en Yale y aprovechó para viajar, interesado cada vez más en la cultura latinoamericana y en México. Pero volvamos a su tesis doctoral, que inició bajo la dirección del prestigioso profesor Lynch, John Lynch, uno de los historiadores ingleses más destacados y conocedores de América Latina en ese momento. Lynch había estudiado la Intendencia de Buenos Aires, pues la mayoría de la historiografía moderna sobre América Latina en ese momento se ocupaba de la historia del virreinato y menos del periodo nacionalista. Interesarse por las intendencias como prolegómeno de las independencias en una de las regiones más importantes de Latinoamérica, como lo sería más tarde Argentina, eran razones muy convincentes para trabajar la implantación del sistema de intendencias, como lo había hecho su director para el Río de la Plata. Obediente, Bradin inició su proyecto con este propósito, pero revisando después la documentación en el Archivo General de Indias de Sevilla, se dio cuenta, tal vez por tener en la retina el barroco mexicano, que la cuestión determinante de la sociedad mexicana colonial era la minería. Del escrutinio de las fuentes pasó a buscar el respaldo de su hipótesis en la obra de Humboldt, y al descubrir que ahí estaba presente, pasó a desafiar a su director y otra vez se decantó por el camino de la aventura, que, como ya les vengo diciendo, siempre es una aventura incierta. ¿Y cuál fue esa aventura? Pues nada más y nada menos que tratar de combinar el estudio del gobierno, de las reformas borbónicas, de la minoría y de Guanajuato en particular, ciudad que le había impresionado por su arquitectura barroca, con el objetivo de llegar a una visión de conjunto. Menuda tarea para comprobar una hipótesis. Tras esta decisión se enfocó en el siglo XVIII como punto medio de observación preciso para mirar el pasado y la proyección a etapas posteriores y entro en los archivos. Fíjese bien, ya no era posible perderse entre los montones de documentación, que es lo que generalmente nos ocurre cuando vamos a los archivos y no tenemos una pregunta definida y nuestro marco espacial y temporal es incierto. Con esta seguridad y armado de becas, recorrió el archivo de Indias y no quedó sepultado en los alteros de legajos. En México consultó el Archivo General de la Nación cuando todavía estaba en el Palacio Nacional. Pueden imaginarse las condiciones de acceso a la documentación para quienes seguimos estancados con el pretexto del difícil acceso a los archivos y la falta de documentos. A Bradin le tocó ser el primero en desempolvar los documentos que nadie había abierto hasta que él lo hizo, como ocurrió en el Archivo Histórico de Guanajuato o en el Archivo de la Casa de Morelos, donde terminó la consulta de sus fuentes. Bueno, pues entonces podríamos decir que a Bradin no le fue bien cuando decidió no continuar el camino que le marcó su director de tesis y seguir su intuición, trabajando con ahínco en la búsqueda de fuentes e incorporando en su investigación la documentación de los archivos locales, algo que hasta entonces no era común. De esta experiencia investigadora salió su libro Mineros y comerciantes en el México borbónico, que fue su tesis doctoral, y sus libros sobre las haciendas y ranchos de León, en el que trabajó los diezmos eclesiásticos para registrar la producción agrícola del Bajío. ¿De qué manera podríamos resumir el trabajo de todos estos años, más allá de aconsejarles que vayan y lean su libro Mineros y comerciantes en el México borbónico, 1763-1810?
La prueba decisiva de una tesis o de un libro por un extranjero, y aquí tenemos el caso del doctor Meyer, es su recepción por la historiografía del país estudiado. De ahí que comparta con todos ustedes el colofón de uno de los trabajos de Horst Fishman, que como todos ustedes saben es un historiador alemán todavía vivo y referente en el estudio de las intendencias de la Nueva España. Y Horst Fishman dice así en este colofón: bien podemos concluir con Breidin que a partir de 1780-1784 empezó en Nueva España una revolución en el gobierno, término que ya acuñó Breidin, una revolución que se basaba en ideas del hombre y de la sociedad que en aquella sociedad colonial eran revolucionarias y que encontró sus protagonistas en gran medida entre los funcionarios ilustrados radicales desde la metrópoli. La Revolución Francesa, en su fase inicial, no sirvió como ejemplo a seguir, sino todo lo contrario. Facilitó poderosos argumentos para los adversarios de esta revolución en el gobierno pacífica y contribuyó a frenar un movimiento que, si hubiera continuado, hubiera podido cambiar el curso de la historia mexicana. Nada más y nada menos. Tercer tip: adquieran un compromiso social. Les permitirá no alejarse de la realidad y seguir aprendiendo historia. Un libro puede tener su origen no solo en una investigación pura, sino también en la enseñanza rutinaria. Después de su tesis, Breidin inició su labor como docente, puesto que en 1965 empezó a dar clases en la Universidad de Berkeley, en California, dando clases durante 6 años. Como siempre pasa en los comienzos, empezó a dar clases a estudiantes americanos en materia relacionada con todo lo que tenía apellido mexicano y latinoamericano, por lo que dio más de 50 clases sobre México, desde Moctezuma hasta el periodo de López Mateos, además de enseñar historia de Perú y Argentina. No les voy a explicar cómo es esto, sobre todo los primeros años, cuando todos lo hemos experimentado y Breidin no fue la excepción. Nos cuenta que en numerosas ocasiones tuvo que salir corriendo a la biblioteca a las 8 de la mañana para preparar una clase que tenía que impartir a las 10. Fue entonces cuando se topó con otro gran reto en su trayectoria. Asumió el compromiso social del historiador, que resulta inseparable de un nuevo modo de concebir nuestra disciplina. Tenía claro que había una nueva historia, la única que ya le gustaba y que era muy diferente a la vieja historia que se había contado. Eso se dice fácil, pero no lo es tanto, pues para desafiar hay que conocer a quienes durante años y siglos habían escrito sobre México y cómo lo habían hecho. Esto supuso leer a los grandes historiadores del siglo XIX y las crónicas. No a uno ni a dos, sino todos los grandes cronistas de la época colonial, tanto del Perú como de la Nueva España, como los autores de la Ilustración y los historiadores del siglo XVI, pasando por el conservadurismo de Lucas Alamán, de los liberales, Sepúlveda, Costa, Fray Servando Teresa de Mier, Carlos Bustamante, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se le llama ir a las fuentes, ya lo saben, para buscar las voces de la sociedad que no había podido encontrar en los documentos de archivo, como los registros parroquiales y las fes de bautismo. En estas nuevas fuentes encontró la conciencia, la expresión de la conciencia y la expresión de la conciencia. Primero, obviamente, la de los conquistadores y misioneros españoles, pero después, cada vez más, con más fuerza, en el siglo XVII, la experiencia y los sentimientos de los cronistas criollos, distinguiéndola de la voz peninsular. O sea, que esta lectura atenta a los textos le llevó a encontrar dos tradiciones, la europea y la americana, ya convertido en lo que llamó especie de nacionalismo criollo republicano.
Brading reconoció de esta etapa, porque así lo he leído en alguna de las entrevistas que realizó, que fue realmente una experiencia vital y fascinante en su formación profesional. Se refiere a él como un joven, como un aprendiz que entraba en un campo nuevo en el que tenía que actuar como investigador y dar clases, lo que sin duda le supuso un gran esfuerzo intelectual. Además, este periodo en el que estuvo en Berkeley coincidió con la revuelta llamada, la llamada revuelta de Berkeley, que él vivió en primera persona, cuando los estudiantes universitarios entraron en conflicto abierto con la administración, un movimiento de los años 60 y 70 que dio la vuelta al mundo. El motivo fue aparentemente menor. En el contexto de mayor tensión en el marco de la llamada Guerra Fría, cuando toda actividad política era sospechosa de disidencia y motivo de represión, los estudiantes aspiraron al derecho de utilizar las instalaciones de la universidad para difundir las luchas que venían protagonizando. Fue un movimiento de lucha por los derechos de las minorías en los Estados Unidos, con el telón de fondo de la marcha de Martin Luther King y la guerra del Vietnam. El escritor Paul Auster se refiere a aquellos años de la siguiente forma. En el momento en el que me estaba graduando, me escribían para pelear en una guerra que despreciaba hasta lo más profundo de mi ser. Y puesto que había decidido no luchar en esa guerra, supe que el futuro me deparaba solo dos opciones, la prisión o el exilio. Poco antes de que en 1943 los nazis fusilaran a Marc Bloch, historiador francés especializado en la historia del medievo francés y fundador junto a Lucien Febvre de la Escuela de los Anales, de la que todos nos reconocemos deudores, incluso Brading, a la pregunta que le hacían de qué es lo que justamente legitima el esfuerzo del intelectual, respondió: la historia tendrá pues el derecho de reivindicar su lugar entre los conocimientos verdaderamente dignos de esfuerzo, solo en la medida en que en vez de una simple enumeración sin relación y casi sin límites, nos permitan clasificación racional y una progresiva inteligibilidad. No obstante, es innegable que una ciencia siempre nos parecerá incompleta si tarde o temprano no nos ayuda a vivir mejor. La historia es una ciencia, pero también, y como declaró Brading en una entrevista a un periódico nacional, un arte que debe causar placer a los lectores. Brading estuvo en Guadalajara durante la FIL a propósito de la salida de un último libro, La Nueva España, Patria y Religión, del 2015. Aquí lo vi por primera vez y única vez. Mi particular timidez, aunque no lo crean, me pidió acercarme para agradecerle su obra y compartirle que la lectura la lectura de sus libros me causó mucho placer. Ahora en este foro lo hago. Gracias, profesor Brady. Permítanme una última conclusión o una última recomendación. El historiador, señaló Brading, no solo tiene que escribir bien, sino saber organizar su información, encontrar casos específicos para ilustrar su hipótesis. A la pregunta que le hicieron también si había algún historiador que le hubiera ejercido una influencia especial en su formación, Brading respondió: es difícil hablar de una sola influencia cuando durante los años en Cambridge había que leer una gran cantidad de autores y tras mencionar algunos nombres terminó señalando. Por otra parte, Yeats es uno de mis poetas predilectos, junto con Eliot. Por favor, ya lo saben, lean. Muchas gracias. Muchas gracias por este excelente recorrido por la vida y obra de David Brading y por tan buenas recomendaciones a partir de ella para todos los que, como historiadores, siempre seguimos aprendiendo, ¿no? Le vamos a dar la palabra ahora al doctor Aristarco Regalado, historiador
y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara desde su formación más temprana. Luego realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de París 10. Él ha trabajado distintos temas, tanto de historia colonial como de historia reciente, sobre mecanismos de poder en las regiones de Jalisco, en la costa sur. Y fue coordinador junto con el doctor Tomás Calvo, a quien saludamos y recordamos esta mañana desde aquí, deseándole que pronto podamos verlo de nuevo en la FIL y en la Universidad de Guadalajara. Agradecemos a Paulina Machuca que le lleve nuestro mensaje. Junto con el doctor Tomás Calvo, el doctor Aristarco Regalado coordinó la historia del Reino de la Nueva Galicia, una obra colectiva que fue publicada por la Universidad de Guadalajara. Le damos la palabra ahora. Adelante. Muy buenos días. En primer lugar, quiero manifestar mi felicidad por estar compartiendo esta mesa con la doctora Pilar Gutiérrez Lorenzo, coordinadora del doctorado en Historia de la Universidad de Guadalajara, con el doctor Jan Meyer, un historiador muy generoso y de quien yo he abrevado mucho y a quien admiro mucho, y con la doctora Celina, especialista también de la época colonial. Quiero agradecer, y esto me gustaría mencionar, a la doctora Lilia Oliver, que viene en representación del rector del centro universitario, para que le transmita mi agradecimiento por haber pensado en mí para participar en este evento tan importante, que por favor le dé mi gratitud y mis saludos al doctor Durán. Quiero también mencionar que me hace muy feliz poder hablar frente al jefe del Departamento de Historia, al doctor David Carvajal, al doctor Cristóbal Durán, secretario de la división. Está presente también la doctora Anabel Quintero, coordinadora de la licenciatura en Historia. Y además he visto que hay académicos de gran importancia como el doctor Guillermo de la Peña aquí en el público, a quien digo, además de sentirme feliz por hablar frente a personas de su estatura, pues no dejan también de transmitir cierto nerviosismo. Entre los académicos se encuentra el doctor Rodolfo Fernández, la doctora Paulina Machuca, la doctora Diana Carrano, profesores como la doctora Pati Núñez, el doctor Alejandro Quesada, y los menciono, y también quiero mencionar a algunos estudiantes de doctorado que he visto presentes, también para decirles que, al igual que la doctora Pilar, yo he preparado esta presentación pensando sobre todo en los estudiantes de la licenciatura en Historia, que son mayoría en esta ocasión y siempre son mayoría, y que están comenzando su formación. De manera que cuando por primera vez, hace algunos meses, me senté para redactar esta participación, lo primero que hice fue pensar en los estudiantes de Historia, y al comenzar a hojear nuevamente el libro Mineros y Comerciantes en el México Borbónico, sucedió algo que no me esperaba en mí. Me llegó un torrente de imágenes a mi cerebro que, por supuesto, impactaron en mi corazón, en donde veía muchas cosas más de lo que yo viví durante mi primer año en la licenciatura en Historia. Así que voy a hacer no solamente una presentación sobre el doctor
David Braiding, porque además si hay alguien que conoce aquí en esta mesa la obra del doctor Braiding es el doctor Jan Meyer, y yo voy a compartirles algo mucho más personal, porque como lo ha dicho la doctora Pilar Gutiérrez Lorenzo, David Braiding forma parte de una generación de historiadores que formó a mi generación. Y yo podría decir que esa generación de historiadores que impactó aquí en el oficio de historiar en México es tan importante y a la altura de lo que significó el boom latinoamericano para la literatura en América Latina. Y estos historiadores, algunos de los cuales voy a mencionar, entre ellos forma parte importante el doctor David Braiding. De manera que he redactado esta presentación pensando en los estudiantes de historia, de la licenciatura en historia, porque fue en ese momento en que yo me encontraba cuando descubrí y leí por primera vez a David Braiding. Es, como les dije, un relato muy personal de agradecimiento y de reconocimiento a David Braiding y por extensión a todos mis maestros y mis maestras que contribuyeron tanto en mi formación y a todos los historiadores que leí en ese momento. Es definitivamente un relato breve el que yo voy a leer, en el que me refiero sobre todo al libro de Mineros y Comerciantes en el México borbónico, también con la idea de dejar tiempo para que al final los estudiantes, sobre todo de la licenciatura en Historia, puedan hacer preguntas, sobre todo al doctor Jan Meyer, quien hoy tenemos la suerte de que nos visite en nuestra ciudad. Cuando cursé el primer año de la licenciatura en Historia en la Universidad de Guadalajara, mis dudas sobre la elección de esta carrera se disiparon por completo. En efecto, al salir de la preparatoria, como la mayoría de los jóvenes que se encuentran en ese punto, yo llegué a la misma encrucijada. Delante de mí se abrían muchos caminos profesionales y debía elegir solamente uno. Dudaba entre derecho, psicología, literatura e historia. Entonces tomé la decisión de consultar a mi padre. Papá, ¿cuál carrera me recomienda? Mi padre era un profesor de una escuela primaria rural con una creencia profunda de que la educación y los estudios superiores son la mejor herramienta para vivir con plenitud. Pero su respuesta me dejó con las mismas dudas. Me contestó: estudia lo que más te guste y te apasione, no importa la carrera, pero estudia. Entonces me inscribí a historia, todavía lleno de dudas. Pero el primer año de licenciatura fue un gran año y, como dije al principio, mis dudas se disiparon por completo. Ese año, mis maestras y maestros de la universidad me hicieron descubrir la historia de una manera que jamás me había imaginado. Sus clases eran muy buenas, excelentes, y sus recomendaciones bibliográficas también. Ese año descubrí y leí a Marc Bloch, que ha mencionado ya la doctora Pilar. Dicho sea de paso, el próximo año 2025 sus restos serán trasladados al Panteón de París, ya lo anunció el presidente Emmanuel Macron, en un merecido homenaje que le rendirá Francia y junto con ella todos los historiadores y toda la humanidad que lucha por la libertad. Mi maestra de ese momento, la doctora Lilia Oliver Sánchez, aquí presente y a quien agradezco tanto, me dio a descubrir en su clase de iniciación a la historia a Marc Bloch. Ese primer año de licenciatura descubrí a muchos autores más que, como Marc Bloch, me marcaron para siempre. Entre ellos voy a mencionar a Tomás Calvo, que debería estar aquí
pero por una razón que le impide estar aquí, está en Francia y desde aquí le mandamos saludar a través de Paulina. Bueno, y esperemos que vea este video. Descubrí, dije, a Tomás Calvo con sus importantes trabajos sobre Guadalajara y la Nueva Galicia en el siglo XVII. Leí también a Silvio Zavala, a Pierre Chonu, a Ruggiero Romano con sus grandes obras y reflexiones sobre el siglo XVI. Hacia el final del año y principios del siguiente descubrí también a Fernand Braudel con su Mediterráneo, a Georges Duby con sus estudios sobre la Edad Media y a su Guillermo el Mariscal, donde me di cuenta de que la escritura de la historia también podía ser una obra de arte. Todavía recuerdo de memoria el inicio de este libro. Lo leí por primera vez en español. El pobre mariscal ya no puede más. La carga ahora lo aplasta. Le comte maréchal n'en peut plus. La charge maintenant l'écrase. En francés, después tuve tiempo de leerlo. Y si de escribir bonito se trata, descubrí a Carlo Ginzburg con el siguiente comienzo de uno de sus libros que al leerlos ustedes sabrán inmediatamente cuál es. Se llamaba Domenico Scandella, pero le decían Menocchio. Libros, como lo dije al principio, dignos de rivalizar con los Pedros Páramos, las regiones más transparentes y los 100 años de soledad del boom. Entre todos estos libros, mis maestros me hicieron descubrir a David Brading, a David Anthony Brading. Ese año o después, descubrí que los libros de historia que había descubierto solo eran una pequeña parte del inmenso océano que llegó después. John Parry, Philip Powell, Woodrow Bora, Robert Darnton, Luis González y González, Eric Hobsbawm y Jan Meyer. Aquí presente, de quien leí casi todo lo que había escrito hasta ese momento y de quien seguí leyendo sus nuevos libros como Yo el francés y otros según iban publicándose. Así, sin salir de Guadalajara, descubrí joyas históricas inimaginables en la biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Una de esas joyas fue el libro Mineros y Comerciantes en el México Borbónico, del que me dispongo a platicarles en esta ocasión como parte de este homenaje un poco. Coincido con quienes piensan que una de las mejores maneras de honrar la memoria de un historiador es hablando de su obra. Varios de mis maestros de la licenciatura me invitaron a leer este libro, entre ellos la doctora Águeda Jiménez, el doctor Jaime Olveda y la doctora Celina Guadalupe Becerra Jiménez, aquí presente, que por cierto cuando me dio clases era jovencísima. Por eso se ve que sigue siendo jovencísima. Es peligroso decir eso. Pero estas recomendaciones reiteradas sobre el libro Mineros y Comerciantes en el México Borbónico dan solamente una idea de la gran influencia de este libro entre la comunidad de historiadores de la Universidad de Guadalajara. Siempre vengo a ti. La obra de David Brading fue muy vasta y muy importante, pero pienso que Mineros y Comerciantes debió ser uno de los libros más queridos del historiador inglés, porque se trató de su primera gran publicación emanada de la tesis de doctorado que lo dirigió John Lynch, otro gran historiador británico en el University College London. Mineros y Comerciantes me ofreció información única sobre la transformación política, económica y social de la Nueva España en la época de las reformas borbónicas, en particular con la visita de Gálvez. Y para retomar las propias palabras de Brading en este libro, cito, como siempre, la historia debe comenzar con la visita de Gálvez,
1765-71, porque la burocracia colonial se molestó fuertemente con las medidas tomadas en aquel tiempo. Es cierto lo que dijo hace un momento la doctora Pilar Gutiérrez Lorenzo, retomando a Jorge Fishman. Hubo una revolución del gobierno o en el gobierno provocada por Gálvez. David Brading lo notó, lo observó y lo subrayó en su libro. Es cierto que matizó diciendo que había otras cuestiones muy importantes que ya historiadores antes que él habían subrayado, como la revuelta popular contra la expulsión de los jesuitas, el establecimiento de las milicias, los pleitos entre el virrey y el visitador general, la oposición del virrey al fiscal por el monopolio del tabaco, la alarma del Consejo de Indias. Todas estas, dijo Brading, son cosas que bien conocen los estudiosos de historia de México. Lo que no ha sido acentuado suficientemente es el grado en que la visita de Gálvez y la expulsión de los jesuitas señalaron el principio, y aquí subrayo, de un gran cambio. Es decir, lo que mencionaba la doctora Pilar de la revolución en el gobierno. En particular, la primera vez que leí este libro me marcó también un aspecto historiográfico novedoso para mí, que era la sabia combinación que este libro poseía de tres vertientes de la historiografía moderna y que seguía los postulados más innovadores de las escuelas historiográficas de ese fecundo e innovador siglo XX. La historia política, la historia económica y la historia social. Sobre la historia política, de aquella primera lectura, quiero retomar lo que recuerdo de este libro, que me hizo comprender tanto la época borbónica como el impacto que tuvo en términos políticos, administrativos y fiscales en lo que conocemos popularmente como Guerra de Independencia. Se había dicho que los puestos de gobierno más importantes de la Nueva España los ocupaban los peninsulares y que esa había sido una razón de descontento político para la independencia mexicana. Se había dicho que el pago de impuestos era altísimo y que servía para pagar las guerras de España en Europa. Se había dicho que el comercio estaba controlado por la metrópoli y que los almaceneros y comerciantes locales o provinciales respondían a esos intereses. Cuando leí este libro, me di cuenta que David Brading me respondió ampliamente a estas ideas con una sola frase que vuelvo a repetir. Como siempre, la historia debe comenzar con la visita de Gálvez. Y en efecto, descubrí que el nuevo sistema propuesto por Gálvez, y que por cierto duró 20 años en establecerse. Yo pensé, pues claro, ni siquiera Dios hizo el universo en un día. Y además, el sistema se estableció casi como una victoria póstuma del visitador Gálvez. Este sistema propuesto por Gálvez alteró todo. Antes de Gálvez, lo llamaré así por cuestiones prácticas y para simplificar, antes de Gálvez, los puestos más importantes de la Nueva España estaban ocupados por criollos, en realidad. Después de Gálvez, fueron mayoría los peninsulares. Antes de Gálvez, y les voy a dar una cifra exacta, que proporciona Brading en su libro, antes de Gálvez se recaudaban en la Nueva España 6.130.314 pesos anuales. Después de Gálvez, la cifra subió a 19.594.490 pesos anuales. Entonces queda claro, me quedaba claro, ahora nos queda claro,
la revolución del gobierno, como lo dice Breidin, la historia debe comenzar con la visita de Gálvez. Esos números demuestran también el impacto de las reformas en el ámbito del comercio, con la ruptura de los monopolios comerciales de los puertos, y en el ámbito tributario con la transformación del sistema de repartimientos. Es cierto también que en el ámbito del sistema político local, la conversión de alcaldes mayores a subdelegados solo fue un cambio de nombre, porque aquí siguieron enquistadas las mismas prácticas. El subdelegado, como el alcalde mayor, siguió siendo un comerciante disfrazado de funcionario real que monopolizaba el comercio en su distrito. Sin embargo, gracias a las reformas de Gálvez, ahora tenía más poder que el que detentaba el alcalde mayor. Este libro, pues, más que cualquier otro sobre el tema, me convenció absolutamente de que la implementación de las reformas borbónicas habían dado como resultado el nacimiento de México. Y aquí yo discreparía con la frase que utilizó la doctora Pilar del doctor Fishman, donde él dice, hubiera podido cambiar la historia de México. En realidad la cambió. La cambió, pero de una manera muy sutil, que ahora mismo les comento. El mismo David Breidin, con una frase, confirmó esta idea en su libro. Dijo que las intendencias fueron, y cito, las progenitoras de los estados modernos de la República Mexicana. Aquí deberíamos encontrar entonces esta raíz. Además de todos estos elementos que provocaron una revolución política en la Nueva España, hay que mencionar uno más que sobresale a la lectura de este apasionante libro. Las reformas propuestas por Gálvez reforzaron a la Nueva España en todos los ámbitos. Si la idea de las reformas de Gálvez era enviar y reforzar la metrópoli, fue contraproducente, porque en realidad quien se reforzó fue la Nueva España. Se reforzó en los ámbitos políticos, económicos, fiscales e identitarios, mientras que paralelamente la España ibérica se debilitaba incesante e irremediablemente. Ahora que he vuelto a pensar en las lecciones de mineros y comerciantes en el México borbónico, caigo en la cuenta de que David Breidin en realidad no estaba buscando explicar el mundo colonial español, sino que estaba buscando descubrir la esencia de México. No estaba interesado en la Nueva España en sí, sino en México, en ese México que le impresionó tanto cuando lo visitó por primera vez en su juventud en Guanajuato y San Miguel Allende, y al que le entregó los mejores años de su lucidez intelectual. Parte de esa esencia de México, no cabe duda, es su población indígena. Pues bien, así como buscó descubrir los fundamentos políticos del México independiente en las reformas de Gálvez, también observó que la identidad indígena mexicana había surgido renovadamente en esta época, con una nueva luz que emergió de los debates en torno a la administración tributaria novohispana. En efecto, la recaudación tributaria estaba íntimamente ligado a ello, y las atribuciones y tareas de los subdelegados también revivió el debate de los repartimientos y de la identidad indígena. Esta reflexión fue desdoblada y profundizada, por supuesto, en su investigación sobre la minería y el comercio en este mismo libro. No hay duda. David Breidin sentía el impulso de descubrir la esencia de México desde los años juveniles de su investigación doctoral. Posteriormente lo hizo abiertamente en sus siguientes libros. En particular lo hizo en Los orígenes del nacionalismo mexicano, publicado en 1973, en Mito y profecía en la historia de México, de 1984, en Orbe indiano, de 1993, y en El Fénix mexicano, La Virgen de Guadalupe, imagen y tradición, publicado en 2001.
La lectura de Mineros y Comerciantes en el México Borbónico de Breidin durante mi primer año en que cursaba la licenciatura en Historia en la Universidad de Guadalajara, como decía al principio, junto con la otra pléyade de historiadores, algunos de los cuales he mencionado, me convencieron de que mi decisión de elegir formarme como historiador había sido la mejor elección que había hecho en mi juventud. Seguramente muy por encima de otras elecciones como la novia que tenía en ese tiempo, el coche que me compré en ese momento o la decisión de venir a vivir para siempre en Guadalajara. Por eso ahora quiero decir con el corazón lo mismo que dijo la doctora Pilar Gutiérrez Lorenzo. Muchas gracias, David Breidin. Y para terminar, quiero decirles que en los años que siguieron, cumplí el sueño, porque los sueños se cumplen. Cumplí el sueño de conocer personalmente a algunos de esos historiadores que mencioné al principio. Y les cuento 3 anécdotas para concluir. La última es sobre David Breidin. Primera, conocí a Tomás Calvo en una conferencia que dio en el CUSH en el marco de un congreso sobre Felipe II. Al terminar me acerqué a él para preguntarle en realidad cualquier cosa, porque mi deseo no era saber más ni nada extra de su magnífica conferencia, sino solamente dirigirle la palabra y que me dirigiera la palabra. Varios años después se convirtió en mi director de tesis de doctorado. En esa época, un día me invitó a su casa que tenía cerca de París a trabajar en su biblioteca personal, todo un sábado. Ese día comimos arroz valenciano que él cocinó, bebimos un buen vino tinto que él compró y al final él se fumó un puro, un habano en el jardín de su casa. Habrá otra ocasión en que probablemente les contaré más detalles de lo que hablamos ese día y de todo lo que yo aprendí y de la impresión que me causó su biblioteca, no nada más porque ya no cabía y tenía libros en el piso, sino por otra cosa. Segunda anécdota. En esos mismos años de mi doctorado en París, una mañana, mientras llevaba en coche a mi hijo de 1 año de edad a la guardería, tuve un accidente. Era invierno y había hielo en el piso. El coche de enfrente perdió el control y nos impactó de frente. Fue un accidente que por fortuna no pasó a mayores, pero llegó una ambulancia que nos llevó a un hospital y mientras el médico revisaba a mi hijo, quien había sangrado de la nariz, llegó una mujer delgada quien se acercó tratando de reconfortarme. Era la psicóloga de ese hospital, me parece. Se llamaba Françoise y se apellidaba Brodel. Aunque el accidente me afectó mucho, en esos minutos en que hablamos de historia y de México, la señora me dijo que era la hija de Fernán Brodel y esposa de Ruggiero Romano, quien había fallecido recientemente. Tercera anécdota, el año 2015, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el CUSH organizó un homenaje a Jan Meyer. Tuve el enorme honor de participar en ese evento al lado de grandes historiadores, pero sobre todo fui invitado a comer al lado de Jan Meyer, quien a su vez invitó a nuestra mesa a David Breidin y quien había venido a Guadalajara, me parece, a presentar su libro más reciente. Esa tarde noté la profunda amistad que unía a Jan Meyer y a David Breidin, pero sobre todo me di cuenta que detrás del gran historiador, que era el académico británico, había una persona muy bondadosa y muy generosa, profundamente enamorada de México y de la historia. Y a diferencia de la doctora Pilar, adivinen qué hice yo. Me puse de pie y me tomé una foto en medio de Jan Meyer y David Breidin y se las voy a compartir aquí. ¿Pueden poner la foto, por favor? Reitero mi agradecimiento a David Breidin por todas sus enseñanzas que nos dejó en sus libros y reitero mi agradecimiento al rector del CUSH, al doctor Juan Manuel Durán por haberme invitado a participar en este homenaje y gracias a todos por su atención.
Muchas gracias No. también por esta excelente exposición y valoración, revaloración de la obra de nuestro homenajeado por parte del doctor Aristarco Regalado. Para cerrar este homenaje con broche de oro, como decimos en México, al igual que los otros dos participantes, el doctor Jan Meyer no necesita presentación. Él es profesor investigador del CIDE, es un historiador con una enorme trayectoria y grandes aportaciones también para la historia de México. Es miembro de la Academia Mexicana de la Historia, es doctor honoris causa, entre otras universidades, por parte de la Universidad de Chicago, de nuestra universidad, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Pontificia de México. Ha sido fundador y director de la revista Histor, una de las lecturas obligadas y necesarias no solo para historiadores, sino para todos los interesados por el mejor conocimiento del mundo actual desde las humanidades y las ciencias sociales. Adelante, doctor. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Me da mucho gusto encontrarme una vez más en Guadalajara, en la FIL, entre amigos que poblan la primera fila y que aquí están conmigo en alto. Hoy no es Día de Todos los Santos, tampoco es Día de los Muertos, pero quiero empezar con un breve saludo a algunos muertos. María Pilar evocó a Marc Bloch y después Aristarco volvió a hablar de Marc Bloch. Marc Bloch es parte de mi familia porque fue el profesor de mi padre y mi padre le debe mucho y he heredado de mi padre las cartas de Marc Bloch que le escribió durante la Segunda Guerra Mundial. Los estudiantes han de saber que Marc Bloch entró en la resistencia activa y fue arrestado y fusilado por los alemanes 2 días después del desembarque de los aliados en Normandía. Después de Marc Bloch, que cumple ahora, que acaba de cumplir 80 años de fusilado, don José Ramírez Flores, que ustedes los jóvenes no pueden conocer, pero don José Ramírez Flores era un sabelotodo al estilo siglo XVIII, siglo XIX, tanto de arqueología como de fauna, de flora, de historia, de todo. Y recuerdo que en un homenaje que le hicieron, no recuerdo si en la Universidad de Guadalajara o en el ayuntamiento, porque cumplía 80 años y ese hombre que tenía un sentido del humor fabuloso dijo, es muy triste llegar a viejo, pero es más triste no llegar. Bueno, don José fue el maestro de Luis González. Don Luis, el inmortal autor de Pueblo en Vilo, fundador del Colegio de Michoacán. Y para ser justo, me gustaría que el año próximo la UDG pensara que don Luis va a cumplir 100 años de nacido. Nació en 1925, a vísperas de la Guerra Cristera, y por cierto nunca tuvo acta de nacimiento porque en aquel entonces no existía el estado civil en los pueblitos, solamente los libros de parroquia, y como San José fue un pueblo muy cristero, los federales quemaron el pueblo y quemaron el archivo. Así que don Luis anduvo toda la vida sin documentos oficiales. Pero según la tradición familiar, nació en 1925. Y no resistió la tentación de evocar a 2 que desaparecieron el año pasado, en 2023, Raúl Padilla, fundador de la FIL, fundador del Festival de Cine de Guadalajara, renovador de la universidad
Es un hombre que, como todos los hombres, tiene sombras y luces en su vida. Lo podemos criticar mucho, pero hay que ser justo también y reconocer su obra. Y mi querido amigo Enrique Florescano, gran historiador, gran amigo de David Brading y que murió a los 87 años el año pasado, como David Brading. Y bueno, mis dos queridos colegas escribieron su ponencia, que es un gran mérito, un gran esfuerzo, y pensaron de manera pedagógica en los estudiantes. Debo confesar que no redacté y que no pensé al público. Egoístamente pensé en David Brading. Entonces, lo mío va a ser un poco desordenado. Empiezo anunciando que David Brading estudió con los jesuitas, venía de una familia muy católica, de orígenes irlandeses. Físicamente, David Brading es un celta. Y su sentido del humor es más irlandés que british. Católico es importante, luego voy a decir por qué. Importante también el hecho de que hizo el servicio militar en la Royal Air Force, en la aviación, pero basado en Hong Kong. Y en 1956, 57, a los 20 años, 19, 20 años. Y aprendió un poco de chino mandarín en ese momento. 10 años después se va a casar con una peruana, Celia Wu, china peruana, de una familia que había venido de Hong Kong y que tenía todavía parientes en Hong Kong. Yo creo que hay una predestinación, ¿no? Pero bueno, 10 años después. Luego, en 1961, en el verano, pasa 8 semanas en México, perdonando la egolatría. Un año después, el joven Jean Meyer pasa 10 semanas de verano en México. David le fascinó, y lo dice y lo escribe, el arte barroco de las iglesias mexicanas y especialmente de Guanajuato. Dice que sí, fue a Yucatán, vio las pirámides, vio Teotihuacán, pero eso no le importó. A mí sí me importó, pero sí me fascinó el arte barroco. No tanto el de Guanajuato, al cual no presté injustamente atención, sino el de Puebla, esas iglesias indocoloniales como Santa María Tonantzin o el convento de Yanuitla o el convento de Santo Domingo en Oaxaca, que en aquel entonces todos aquellos no estaban restaurados. Pero era fabuloso entrar en ese desorden, en ese caos. Había unos cristos tirados por aquí, medio cristos fabulosos, barrocos. Bueno, y luego, 1965, 1971, él va a la Universidad de Berkeley, está en Estados Unidos, y yo, 1965, 1969, al Colegio de México. E igual que él, dando clase y descubriendo y haciendo la tesis. Eso, digamos, y entonces él decide, fascinado por el arte barroco, él tardó un poco en entrar a los estudios históricos. Le gustaba la arquitectura, le fascinaba el medioevo europeo. Y en ese momento decidió interesarse al medioevo oriental, musulmán, y empezó a estudiar idiomas muy difíciles de estudiar, y dijo, no se me dan las lenguas, y es cuando, digamos, a la tercera, la vencida, se vuelve historiador. Pero yo me metí en la historia de la revolución, a diferencia de él. En una entrevista, él dijo, la revolución mexicana
Fue una realidad y esa realidad fue muy triste y desastrosa para la población. Les advierto que David no tenía pelo en la lengua. Y David se hizo muchos enemigos, injustos los enemigos, precisamente porque era capaz de decir en público, cuando la Revolución Mexicana era algo sagrado que no había que tocar, y él decía tranquilamente, no es el mejor modo de hacer las cosas, una revolución, y menos cuando es tan inesperada. Y luego en esa misma entrevista dice que México, que si Madero fracasó es que México no estaba preparado para la democracia, que es una cosa también que molesta, ¿verdad? Y dice, pero la revolución es la heredera de Díaz y del gobierno muy autoritario que Juárez estableció. Y cuando comenta el libro de Ireneo, habla de Octavio Paz y dice, no hay cosa más terrible que la anarquía de una guerra civil. Estuve leyendo una de las últimas obras en las que intervino Octavio Paz, que David conoció muy bien. Aquel posfacio a algunas campañas de su abuelo Ireneo Paz. Ese libro de memoria noveladas es fascinante debido a la candidez del autor y la franqueza de sus descripciones. Los actos de Ireneo son de lo más irresponsables que uno se puede imaginar. Y algunas campañas también es un testimonio de la inutilidad de la rebelión. Bueno, yo me metí en esas historias, pero bueno. Ahora, nada más para no olvidar. Gracias a su matrimonio con Celia Wu, Perú está siempre presente en la obra de David Brain. No, Aristarco tiene razón de insistir en México y México y México, sí, pero David tenía, a diferencia de muchos de nosotros, un conocimiento y una visión continental de América Latina. Y él escribió sobre Perú, ¿sí? Y Celia Wu de Brading es una historiadora reconocida tanto en Perú como en Inglaterra. Y hace unos 10 años publicó un libro muy bonito en el cual la revista Histor tiene una pequeña responsabilidad, porque un día le preguntamos, yo creo que precisamente en Guadalajara, en la FIL, y le preguntamos si no quería escribir algo de su infancia, como china peruana o peruana china. Y nos dio un texto y eso le animó a escribir un libro muy bonito que se llama Entre dos mundos, una infancia chino-peruana. Pero David y Celia trabajaron juntos. El primer libro de David, el que Aristarco presentó muy bien, está dedicado a la madre de David Brady. Pero muchos libros ulteriores están dedicados a Celia Wu. Y Celia Wu participó en la investigación de ese libro, fletándose la parte estadística, que es algo muy pesado. Y años después, David le pagó la cortesía y la ayudó en publicar, en elaborar, escribir y publicar un libro de historia política de Perú. Yo conocía muy brevemente a David Brading en México a fines de los años 60, pero lo conocí realmente en Cambridge, cuando esa universidad me hizo el honor de publicar una versión sintetizada de La Cristiada. Y entonces cuando salió el libro, David me invitó a Cambridge a presentarlo y me alojó en la casa de su mamá. Una señora fabulosa que cultivaba su jardín, que cada año compraba, como muchas amas de casas inglesas, naranjas de Sevilla, naranjas amargas, y hacía mermelada. Y recuerdo el desayuno que me sirvió,
eggs and bacon y las mermeladas, la mermelada de la señora. Y David me paseó en la campiña inglesa, me llevó a visitar iglesias, 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 y siempre me señalaba adentro del templo la lápida donde estaban los nombres de todos los muertos de la parroquia en las dos guerras mundiales. Las dos dimensiones de David como hombre creyente, como católico profundo, y también como ciudadanos y como historiador, o sea que no olvida a los muertos. Bueno, ¿cómo llegó a la historia? Él nos dice: desde mis primeros recuerdos tengo memoria de mi afición por la historia. A la edad de 8 años, porque tuve un año de exilio en Escocia, ya me recuerdo leyendo cosas históricas. A los 13 años leí a Prescott la historia de la conquista de México y la historia de la conquista del Perú. Ya estaba a los 13 años ya en la biblioteca pública. Y obviamente después, ya en mis años en Cambridge, dediqué 3 años a la historia europea de las ideas políticas y un año después en Yale, posgraduado, estudié la historia de Estados Unidos y vine a México en el verano de aquel año 1961. Eso ya lo dije. Y fue mi primer encuentro con la civilización católica, tridentina y barroca. Hay que saber que para esa fecha David nunca había cruzado el canal, como dicen los ingleses, el channel. Nunca había ido a Europa continental. Conoció esa civilización católica tridentina en México antes de conocerla en Europa. Y por cierto, no tengo tiempo de leérselo, hay un texto muy bonito, una entrevista, donde él dice que algún día deberíamos armar un gran congreso para comparar esa civilización católica tridentina de América Latina con la del Imperio Habsburgo de Europa Central. Porque dice el parentesco, más que con España, es con el sur de Alemania, Austria, Praga, Polonia, Ucrania. El mismo arte barroco, la misma arquitectura barroca. Y yo puedo añadir que en ese congreso habría que evocar a Alsacia, porque Alsacia está llena, por cierto, la familia Habsburgo en el siglo XII eran nobles feudales de Alsacia, antes de llegar a ser lo que fueron. Pero Alsacia está llena de iglesias barrocas, muy comparables a las mexicanas del siglo XVIII. Cuando yo era estudiante en Francia se despreciaba el arte barroco. Lo único noble era clásico. El barroco era una cosa de bárbaros, ¿no? Incontrolables, irrazonables. Bien. La experiencia de David en Estados Unidos, no quiero entrar en detalle, pero fue muy desagradable para él. Él me llegó a decir que Henry Miller tenía toda la razón cuando escribió su libro La pesadilla climatizada, Le cauchemar climatisé en la traducción francesa, y que la universidad gringa, la academia norteamericana, perdón por usar la palabra gringa que es muy fea, era insoportable. Efectivamente, él dio clase varios años en Berkeley, en Yale, y nunca le dieron tenure. Qué bueno, porque se fue a Cambridge y estuvo muy feliz en Cambridge toda la vida. Hay muchas hipótesis sobre por qué no le dieron el tenure. Algunos dicen que es precisamente porque no tenía pelos en la lengua y que decía lo que pensaba. Otros dicen que es porque era católico y que además, segundo deviant case,
casado con una china. No sé si será cierto, pero lo único cierto es que no le dieron el tenure. Y eso, yo creo que esos accidentes de la historia son muy importantes en la vida de uno. Qué bueno que no se quedó en Estados Unidos. Primero porque no hubiera sido tan feliz como en su Cambridge, que era su alma mater. Pero bueno. Repito lo que dijo Aristarco en su prefacio a Mineros y Comerciantes, libro que por cierto tuvo en 1972 el premio Bolton, un premio que don Luis González, si no me equivoco, recibió por la traducción de Pueblo en Vilo. Entonces, en el prefacio dice: después de viajar por México durante todo el verano, llegué a Guanajuato, La Valenciana y San Miguel Allende. Ahí, casi por casualidad, encontré lo que quería yo estudiar. Como diría San Pablo, hic Rodus, hic Salta. Y llegaste a Rhodes, bájate. Escogí el lugar, la época no podía ser otra que el siglo XVIII, periodo en el cual estas poblaciones adquirieron la forma que hoy presentan. De todos modos, yo era por inclinación un estudioso del periodo colonial. Y ese libro lo dedica a su madre y agradece, dice: a mi esposa Celia Vu, solo ella sabe cuánto he contado con su ayuda. Tengo que brincar. Nada más quiero mencionar que en ese libro, que es un libro seminal, importantísimo, en ese libro documenta la gravedad de la tragedia que fue la hambruna de finales, de la hambruna de los años 1780 y tanto, en el centro y en el oeste de México, en Guadalajara, en el Bajío, en Michoacán. Está en la página, no me acuerdo en cuál página del libro, pero aquí tengo la fotocopia de las estadísticas. Son espeluznantes. El número de muertos, el número de niños muertos de los entierros en esa época. Después vienen los años de trabajo en Michoacán, en Morelia, pero en contacto constante con coincide prácticamente su llegada a Morelia con la fundación del Colegio de Michoacán en 1979. Y en varias ocasiones David Brading dice lo importante que fue para él el Colegio de Michoacán, los jóvenes historiadores del Colegio de Michoacán, como Oscar Macín, por ejemplo, y, claro, don Luis González, con Pueblo en Vilo. En algún momento de entrevistas y también de una autobiografía que él redactó en un libro en inglés de homenaje que armaron sus estudiantes de Cambridge. Bueno, entre esos estudiantes tenemos a Guillermo de la Peña, nuestro querido amigo y colega. Tenemos a Clara García, que no solamente Clara García era el director de la División de Historia en el CIDE actualmente, que no solamente fue su alumna, él fue su director de tesis, sino fue amiga de la pareja David Celia hasta el final de su vida. En la boda del hijo, Christopher, que por cierto la boda se dio en la iglesia de Tzintzuntzan, ahí está la presencia de Michoacán, no solamente en la obra, sino en la vida de don Luis, de David. Clara García fue la que leyó el epístola en la misa y para ser más anecdótico, voy a decir una cosa muy importante.
El coro de niños que cantó en esa misa fue el coro de la gran familia de Zamora, Michoacán, de nuestra querida Rosa Verduzco, injustamente acusada de ser una bruja, maníaca sexual y cantidad de infamias. Pero bueno, Michoacán entonces es una serie de artículos que publicó David Brading y finalmente cuajó en su gran libro Una iglesia asediada, donde David, historiador objetivo, historiador científico, historiador concreto, es también un hombre de opinión, toma una defensa de la religiosidad popular y del arte barroco contra la iglesia del siglo XVIII, que es una iglesia racionalista que adopta el estilo clásico en arquitectura, destruye o pone fachadas clásicas sobre fachadas barrocas y lucha contra esa religión popular que considera como un sincretismo indio católico abominable. Y por cierto, pequeño paréntesis, el Papa Francisco, no sé si en los días que vienen, pero en este mes de diciembre, va a hacer un viaje extraordinario a Córcega, una pequeña isla francesa con muchísima personalidad, incluso con movimiento independentista, a veces terrorista. ¿Y por qué va el Papa a Córcega? No va a París el 8 de diciembre, donde se va a inaugurar de manera solemne la Catedral de Notre Dame. El presidente Macron se ofendió cuando supo que iba a Córcega, porque ni consultó al gobierno francés. Va a Córcega porque lo invita el arzobispo de Córcega. Y el Papa dijo, es que lo de París, la persona principal es Notre Dame, o sea, es la Virgen. El Papa no. Y va a Córcega porque en Córcega hay un congreso sobre la religiosidad popular en el mundo mediterráneo. Ese Papa sí defiende la religiosidad popular. Me permito decirlo porque ayer lo critiqué por su silencio en la cuestión de Ucrania. Bien. Luego, no, hay tantas cosas que decir que yo creo que me voy a brincar, pero sí quiero mencionar sobre la Virgen de Guadalupe. Escribió un libro maestro y un libro que ni los teólogos más sesudos pueden atacar, porque David es un gran historiador, pero es un gran historiador católico que conoce la teología. Y llega a decir esa cosa hermosísima, a saber que la famosa imagen de la Virgen de Guadalupe es un ícono. ¿Qué significa eso? Que remite al cristianismo oriental, al cristianismo ortodoxo. Un ícono es una figura que se puede reproducir de manera infinita, pero que no se debe transformar. Ustedes saben que en el mundo católico hay miles y miles de representaciones diferentes de la Virgen, pero la Virgen de Guadalupe es la Virgen de Guadalupe. Pero el mismo historiador, que es un abogado y un defensor espléndido de la Virgen de Guadalupe, el mismo, cuando Roma decidió beatificar a Juan Diego, el historiador dice, a ver, las reglas de beatificación y de canonización de la Iglesia Católica siempre han sido muy racionales, implican documentos históricos.
implican hasta una presencia física, alguna reliquia, aunque sea un huesito, pero que el ADN permite. ¿Bien? Y dice, en el caso de Juan Diego, y admira y respeta la tradición y la leyenda, dice, canonizar a Juan Diego sería como canonizar al buen samaritano. El buen samaritano existe en la parábola de Cristo, ¿no? Para explicar quién es el prójimo, quién es tu prójimo. Entonces, el buen samaritano es una hermosa imagen, una entelequia, pero no lo conocemos. No se llamaba Aristarco o Jean, ¿no? Entonces, me parece que en una frase, digamos, resuelve toda la discusión sobre, y no le quita nada a la importancia de Juan Diego, sino, ¿por qué beatificar? ¿No? Bien. Una cosa que quiero mencionar para terminar es lo que él dice de sus lecturas. Porque una vez en una entrevista le preguntan qué opinan de la literatura latinoamericana, del boom, si ha leído a García Márquez, y él dice, como historiador profesional he leído a Las Casas, a los cronistas, a Garcilaso, Inca, a Guamán Poma, los clásicos y modernos europeos y americanos. Pero cuando refresco mi intelecto, voy más bien a la literatura. Desde mi niñez soy aficionado a la novela histórica, ya lo había dicho. Todavía puedo leer con gozo las obras de Sir Walter Scott, que creó la novela histórica. Y por otro lado, La Guerra y la Paz de Tolstoy tiene mucha significación. La he leído varias veces. En mis primeras lecturas me saltaba las disertaciones historiográficas. Pero en la última lectura tengo que confesar que me aburrieron un poco la Natasha y sus amores. Ahora prefiero la descripción de las batallas y las reflexiones políticas e históricas de Tolstoy. En cuanto a la novela latinoamericana, he trabajado mucho en mi vida, pero soy un intelectual muy perezoso. Nunca estudié realmente el idioma español. Cuando hay muchos diálogos, pierdo el hilo a veces. Cuando a partir de mis 40 años aprendí a hablar y a leer mejor el español, he leído más novelas, pero prefiero leer a Bartolomé de las Casas. Con la historia de las Indias y la apologética histórica sumaria, su obra maestra, lo reconocí como uno de los mayores pensadores europeos del siglo XVI. Y además hay que ir a las grandes crónicas de los siglos XVI y XVII, donde se encuentra la originalidad, el legado cultural. Lo fascinante fue comparar el Perú con la Nueva España. Es curioso que los autores andinos sean más interesantes, otra vez es el David sin pelo en la lengua, superiores a los de la Nueva España. No hay mexicanos equivalente a Garcilaso de la Vega, ni ningún autor indígena semejante a Guamán Poma de Ayala y ningún cronista mexicano tan complejo y milagroso como Antonio de la Calancha. Y debo confesar que el tercero, Antonio de la Calancha, no lo conozco. Pero lo que sí tiene México es la crónica, la historia de historias como la de Juan de Torquemada, Jerónimo de Mendieta, parte de Motolinía, tradición que se prolonga en el siglo XVIII con el admirable Clavijero y la defensa del Nuevo Mundo contra esos horrendos filósofos europeos que fueron el abate Reynal, Corneille de Pau y W. Robertson. Fray Servando
es el heredero de esa admirable tradición que acaba con él. Quiero terminar con la evocación. Ya la mencioné, pero la evocación de la boda de Christopher Brady en la iglesia franciscana de Tzintzungan. Qué cosa que esa familia anglo-peruana, china, irlandesa, celta, los antepasados de David primero vinieron de Irlanda a la isla de Man, que está frente a Cornualles, y después ya pasaron a Inglaterra misma. Creo que Guillermo de la Peña estuvo presente en esa boda. Para mí es todo un símbolo, el encuentro entre ese mundo complejo del cual hereda David, que representa a David, su esposa y ahora su hijo, y ese encuentro con el pasado de México en una comunidad indígena de la meseta tarasca, que ahora se habla purépecha, con presencia franciscana, y en un viaje a Italia motivado por un congreso. David Braden fue con Enrique Florescano a Asís, la ciudad de San Francisco, del poverello de Asís. Y llevó a Enrique a visitar las iglesias, como me llevó en Inglaterra a visitar las iglesias. Y en la catedral, en la Basílica de Asís, se puso de rodilla frente a una imagen de San Francisco y después le dijo a Enrique, le dijo, mira, yo de chico leí las fiorecías, las pequeñas flores de San Francisco, y cuando me confirmaron a los 9 años, pedí que me cambiaron mi nombre de David a Francisco de Asís. Con eso me quedo. Muchas gracias. Creo que podremos coincidir en que ha sido una mañana que nos ha mostrado, además de la importancia de la obra historiográfica de David Braden, la importancia de la vida de un historiador apasionado por su objeto de estudio y por su dedicación a la disciplina que eligió. Y todo lo que podemos seguir siempre aprendiendo y aprovechando de su obra. No resisto la tentación de mencionar la aportación de esa gran mujer siempre detrás de la vida de un gran hombre, que ya fue mencionada, la historiadora Celia Wu, pero también hay una aportación importante para la historia demográfica de la Nueva España, además de este trabajo y de este señalamiento sobre el año del hambre que está en la obra, en su trabajo sobre haciendas y ranchos de León. Antes habían publicado ya como coautores Celia Wu y David Braden un magnífico trabajo con el archivo parroquial de León y nos demuestran cómo la dinámica demográfica del siglo XVIII, especialmente en la segunda mitad en el Bajío, es una dinámica demográfica diferente que tendríamos que seguir comparando mucho con la del resto de la Nueva España, sobre todo las regiones centrales y sur de la Nueva España para esa misma época. Ese trabajo paciente, registro por registro de bautismos, de matrimonios, de entierros, que luego formó parte como un capítulo del libro de Haciendas y Ranchos del Bajío.
Agradecemos muchísimo la participación y las magníficas presentaciones de los 3 participantes de esta mesa. Agradecemos mucho la presencia de las autoridades de la División de Estudios Históricos y Humanos, del Departamento de Historia, de todos nuestros invitados académicos, de nuestra institución y de otras instituciones, y la presencia de todos nuestros estudiantes y público interesado esta mañana, con la invitación de seguir leyendo historia y de seguir leyendo a David Brading, y ojalá que podamos tener un homenaje para el doctor Luis González y González por sus 100 años nuevamente en estos espacios en un futuro próximo. Muchísimas gracias a todos.